Si os gusta la mitología, tenéis que escuchar esto. Hoy vamos a descubrir las verdades escalofriantes que se esconden tras las antiguas leyendas griegas. Imaginaos ruinas antiguas cubiertas de niebla, bajo un cielo iluminado por la luna. Bienvenidos a Éxodo del Tiempo, donde revelamos las historias más inquietantes de la mitología griega. Desde la mirada maldita de Medusa hasta el tormento eterno de Prometeo. Prometeo, el titán que desafió a los dioses entregando el fuego a la humanidad, fue condenado a un castigo sin fin. Imaginaos a Orfeo bajando al inframundo por amor y a Hades raptando a Perséfone. Las furias implacables y Cronos, el que devoraba a sus propios hijos. Observad la lucha sin fin de Sísifo y el siniestro nacimiento del Minotauro. Los oráculos hablaban con enigmas, pero sus profecías eran de todo menos agradables. Estos mitos han perdurado a lo largo del tiempo, pero sus verdades dan escalofríos. Ahora exploremos la maldición de la Casa de los Atridas, una dinastía condenada por traiciones, asesinatos y venganza eterna. 1. Atreo, el patriarca, fue traicionado por su hermano Tiestes, que sedujo a su esposa. 2. Tántalo, el ancestro de los Atridas, sirvió a su propio hijo en un banquete para los dioses. 3. Agamenón, descendiente de Atreo, sacrificó a su hija Ifigenia para conseguir vientos favorables en la guerra de Troya. 4. Clitemnestra, esposa de Agamenón, lo asesinó a su vuelta de Troya para vengar la muerte de su hija. 5. Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra, vengó la muerte de su padre matando a su propia madre. 6. Las furias persiguieron a Orestes por el matricidio, llevándolo al borde de la locura. 7. Finalmente, Orestes fue juzgado y absuelto por el tribunal de Atenas, terminando con la maldición. Pero no podemos olvidar la tragedia de Edipo, el rey que intentó escapar de su destino, solo para caer en la peor tragedia imaginable. Edipo, sin saberlo, mató a su padre y se casó con su madre, cumpliendo así la profecía de su perdición. Al descubrir la verdad, Edipo se cegó a sí mismo en un acto de desesperación y arrepentimiento. Pero, ¿sabíais que los griegos también creían en fantasmas y apariciones? Aquí tenéis 7 datos sobre estos espíritus vengativos y almas errantes que atormentaban a los vivos. 1. Los griegos creían en los eidola, espíritus de los muertos que no habían recibido un entierro apropiado. 2. Las almas de los muertos de forma violenta o sin justicia, conocidos como revenants, regresaban para vengarse. 3. Los taraxipos eran espíritus que asustaban a los caballos en las carreras, provocando accidentes. 4. Las empusas eran demonios femeninos que cambiaban de forma y acechaban a los viajeros. 5. Las lamiae eran espíritus femeninos que se alimentaban de la sangre de los jóvenes. 6. Los calicanzaroi eran criaturas que salían durante las noches de invierno para sembrar el caos. 7. Los phasma eran apariciones que advertían a los vivos de peligros cercanos. ¿Qué historia os ha dejado asombrados? Contadnos en los comentarios. Ahora exploremos 3 teorías sobre Orfeo y Eurídice. Un amor trágico. La primera teoría sugiere que Orfeo bajó al inframundo no solo por amor, sino también para desafiar a la muerte y demostrar el poder de su música. Otra teoría plantea que la desesperación de Orfeo al mirar atrás fue un acto de duda humana, representando la fragilidad del amor y de la fe. La tercera teoría sugiere que el fracaso de Orfeo era inevitable, ya que los dioses querían enseñarle una lección sobre la aceptación del destino y la mortalidad. Ahora, exploremos la maldición de Poseidón y la destrucción de Troya. La brutal venganza del dios del mar contra una ciudad condenada por su arrogancia. 1. Poseidón, ofendido por la falta de respeto de los troyanos, desató una tormenta devastadora sobre la ciudad. 2. Envió monstruos marinos para atacar a los barcos troyanos, hundiéndolos en el mar. 3. Poseidón provocó terremotos que destruyeron las murallas de Troya, dejando la ciudad vulnerable. 4. Inundó la ciudad con olas gigantes, ahogando a muchos de sus habitantes. 5. Poseidón maldijo a los troyanos con una sequía interminable, arruinando sus cosechas.
6. La ira de Poseidón no cesó hasta que Troya fue completamente destruida. 7. La destrucción de Troya sirvió como recordatorio del poder implacable de los dioses y la importancia de respetarlos. Ahora vamos a sumergirnos en los inquietantes orígenes de Dionisio, el dios del vino, la fiesta y la locura. Su historia no comienza con alegría, sino con caos y muerte. Dionisio nació de un acto de tragedia divina. Su madre, Sémele, era una mujer mortal que cautivó la atención de Zeus, el rey de los dioses. Enfurecida por la infidelidad de Zeus, Hera, su esposa, ideó un plan cruel. Convenció a Sémele para que le pidiera a Zeus que revelara su verdadera forma. Cuando Zeus accedió, la visión de su auténtica forma incineró a Sémele, dejando a su hijo nonato vulnerable. En un acto extraordinario, Zeus salvó al feto cosiéndolo en su propio muslo. Dionisio nació así por segunda vez, del cuerpo de Zeus, marcado para siempre por el caos de su origen. Pero los horrores no acabaron ahí. La ira de Hera persiguió a Dionisio durante toda su vida. Enloquecido por su implacable persecución, vagó por la tierra, transmitiendo su locura divina a quienes lo seguían. Sus seguidoras, las Ménades, eran conocidas por sus rituales frenéticos y violentos que a menudo terminaban en derramamiento de sangre. El propio Dionisio se convirtió en un símbolo de la delgada línea entre el éxtasis y la locura. Sin embargo, a pesar de sus caóticos comienzos, Dionisio también trajo alegría y celebración, recordándonos la dualidad de la existencia. Su historia es un testimonio de la resiliencia de la vida, incluso cuando nace de la muerte y la locura. ¿Qué piensan del origen de Dionisio? Compartan sus ideas en los comentarios. A continuación, exploraremos 3 escalofriantes encuentros entre mortales y dioses. No se vayan. Ahora pasamos a las Erinias, también conocidas como las Furias, diosas de la venganza y el castigo, criaturas infernales que atormentaban a quienes cometían crímenes atroces. Primero, las Erinias eran 3 hermanas: Alecto, la implacable; Tisífone, la vengadora de los asesinatos; y Megera, la celosa. Segundo, estas diosas nacieron de la sangre de Urano cuando fue castrado por su hijo Cronos, simbolizando el resultado de un crimen sangriento. Tercero, se las describía como mujeres horripilantes con serpientes en lugar de cabello, ojos inyectados en sangre y alas de murciélago. Cuarto, las Erinias no solo castigaban a los mortales, sino que también perseguían a los dioses que rompían sus juramentos. Quinto, su método de castigo era implacable. Atormentaban a sus víctimas hasta que enloquecían por completo, llevándolas a la desesperación y el suicidio. Sexto, eran invocadas por las almas de las víctimas de crímenes atroces, quienes clamaban justicia desde el inframundo. Séptimo, a pesar de su naturaleza vengativa, las Erinias también representaban el equilibrio y la justicia en el cosmos, asegurando que nadie escapara de las consecuencias de sus acciones. Las Erinias son un recordatorio aterrador del poder de la retribución divina. ¿Qué opinan de estas temibles diosas? Dejen sus comentarios abajo. En nuestro próximo vídeo, profundizaremos en el escalofriante mito de Medusa. ¡No se lo pierdan! Ahora, vamos a sumergirnos en la escalofriante historia de Hades y Perséfone, un mito oscuro que explica la llegada del invierno. Hades, el dios del inframundo, estaba enamorado de la hermosa Perséfone, hija de Deméter, la diosa de la cosecha y la fertilidad. Un día, mientras Perséfone recogía flores en un prado, Hades emergió de una grieta en la tierra y la raptó, llevándosela a su reino sombrío. Este rapto sumió a Deméter en una profunda desesperación. Buscó a su hija por toda la tierra, descuidando sus deberes y haciendo que el mundo se marchitara y muriera. Las cosechas fracasaron, el hambre se extendió y un invierno implacable se apoderó de la tierra. Finalmente, Zeus intervino para evitar la extinción de la humanidad. Llegó a un acuerdo con Hades.
Perséfone pasaría la mitad del año con su madre en la tierra, trayendo la primavera y el verano, y la otra mitad en el inframundo con Hades, dando paso al otoño y al invierno. Este mito sirve como una poderosa alegoría del cambio de estaciones, un recordatorio del delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. ¿Qué piensan de esta historia sombría? Compartan sus reflexiones en los comentarios de abajo. No se pierdan nuestro próximo vídeo donde exploraremos el aterrador mito de Medusa. ¡Estén atentos! Adentrémonos en los oscuros recovecos de la mitología griega, donde encontramos la aterradora historia de Medusa, una mujer castigada por un crimen que no cometió, transformada en una figura monstruosa cuya mirada podía convertir a los hombres en piedra. 1. Medusa fue una vez una hermosa sacerdotisa de Atenea. Dedicó su vida a servir a la diosa de la sabiduría y la guerra. 2. Su belleza era tan impactante que atrajo la atención no deseada de Poseidón, el dios del mar. 3. En un trágico giro de los acontecimientos, Poseidón violó a Medusa en el templo de Atenea, un acto de profanación que sellaría su destino. 4. En lugar de castigar a Poseidón, Atenea dirigió su ira hacia Medusa, transformándola en una gorgona con serpientes por cabello y una mirada que petrificaba a cualquiera que la mirara a los ojos. 5. Las hermanas de Medusa, Esteno y Euríale, compartieron su monstruoso destino, convirtiéndose también en gorgonas, aunque eran inmortales, a diferencia de Medusa. 6. La maldición de Medusa la convirtió en una figura temida y odiada, obligándola a vivir aislada, lejos del mundo que una vez conoció. 7. Su muerte llegó a manos del héroe Perseo, quien usó un escudo espejado para evitar su mirada mortal y la decapitó. De su sangre surgieron Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un gigante que empuñaba una espada de oro. La historia de Medusa es un recordatorio inquietante de las injusticias que pueden surgir de la culpa mal atribuida y las duras consecuencias de la ira divina. ¿Qué piensan ustedes sobre el trágico destino de Medusa? Compartan sus reflexiones en los comentarios y no se pierdan nuestro próximo vídeo, donde descubriremos historias aún más escalofriantes de la mitología griega. Estén atentos. Preparaos para una historia de crueldad inimaginable y castigo eterno. La historia de Tántalo, un rey cuyo horrendo acto de servir a su propio hijo como comida a los dioses, lo condenó a un tormento sin fin. 1. Tántalo era un hijo mortal predilecto de Zeus, quien a menudo cenaba con los dioses. Sin embargo, su posición privilegiada le volvió arrogante y con un deseo insaciable de probar los límites de su poder. 2. En una impactante muestra de arrogancia, Tántalo decidió desafiar la omnisciencia de los dioses. Mató a su propio hijo Pélope y lo sirvió como plato principal durante un banquete divino. Este horripilante acto tenía la intención de engañar a los dioses y demostrar su superioridad. 3. Los dioses, horrorizados y asqueados, reconocieron de inmediato la abominación. Resucitaron a Pélope, devolviéndole la vida, pero Tántalo no se libró de su ira. 4. Por su crimen imperdonable, Tántalo fue condenado a una eternidad de tormento en las profundidades del Tártaro. Fue colocado en un charco de agua debajo de un árbol frutal. Cada vez que intentaba coger una fruta, las ramas se elevaban fuera de su alcance. Cada vez que se agachaba para beber, el agua retrocedía, dejándolo con una sed y un hambre perpetuas. 5. El término tantalizar se origina de su nombre, un tributo apropiado a su interminable sufrimiento. La historia de Tántalo sirve como un sombrío recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y los severos castigos que imparten los dioses a aquellos que se atreven a desafiar su orden divino. 6. La historia de Tántalo es una cruda ilustración de cómo los antiguos griegos veían la justicia y el castigo. Su castigo eterno refleja la creencia de que algunos pecados son tan graves que merecen un sufrimiento sin fin.
¿Qué os parece el castigo eterno de Tántalo? ¿Fue demasiado duro o proporcionado al crimen? Compartid vuestra opinión en los comentarios. Y estad atentos a nuestro próximo vídeo, donde profundizaremos en historias aún más escalofriantes y oscuras de la mitología griega. No os lo perdáis. Prepárense para una historia de eterna futilidad y desesperación. La historia de Sísifo, un rey cuya astucia y engaños le valieron un castigo que simboliza la lucha y la frustración sin fin. 1. Sísifo era conocido por su astucia y engaños, burlando a menudo tanto a dioses como a mortales. Su acto más infame fue engañar a la muerte, no una, sino 2 veces. 2. Cuando Tánatos, la personificación de la muerte, vino a buscarlo, Sísifo astutamente lo atrapó, impidiendo que nadie muriera. Esta interrupción del orden natural enfureció a los dioses. 3. Finalmente, Sísifo fue capturado y enviado al inframundo. Sin embargo, se las arregló para engañar a Perséfone, la reina del inframundo, convenciéndola de que lo dejara volver al mundo de los vivos temporalmente. 4. Este segundo escape de la muerte colmó el vaso. Los dioses, exasperados por su implacable desafío, idearon un castigo apropiado para sus transgresiones. 5. Sísifo fue condenado a una eternidad de subir rodando una enorme roca por una colina empinada, solo para que volviera a rodar hacia abajo cada vez que se acercaba a la cima. Esta tarea incesante e inútil representa el concepto de frustración eterna y la naturaleza implacable de su castigo. 6. La expresión tarea sísifa se ha convertido en sinónimo de tareas interminables y laboriosas, sin esperanza de completarse. La historia de Sísifo sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y la justicia inexorable impartida por los dioses. 7. La eterna lucha de Sísifo ilustra la antigua creencia griega en la justicia cósmica y la naturaleza inevitable del castigo divino. Su interminable labor es un símbolo conmovedor de la futilidad de desafiar el orden natural. ¿Qué piensan del castigo de Sísifo? ¿Creen que fue un final apropiado para sus engaños? Compartan sus opiniones en los comentarios y no se pierdan nuestro próximo vídeo, donde profundizaremos en historias aún más escalofriantes y oscuras de la mitología griega. No se lo pierdan. Preparaos para adentrarnos en uno de los rituales más escalofriantes y oscuros de la mitología griega antigua. Los rituales de Artemisa y los sacrificios humanos que se realizaban en su honor. 1. Artemisa, la diosa de la caza, la naturaleza y el parto, era venerada con fervor en toda la antigua Grecia. Sin embargo, su culto a veces tomaba un giro oscuro y sangriento. 2. Uno de los rituales más conocidos asociados con Artemisa involucraba sacrificios humanos. Se creía que estos rituales calmaban a la diosa y aseguraban su favor en la caza y la fertilidad. 3. El más infame de estos rituales tenía lugar en la región de Táurica, donde se decía que cualquier extranjero que llegara a sus costas era sacrificado a Artemisa. Esta práctica fue representada en la obra de Eurípides, Ifigenia en Táuride. 4. Otra historia escalofriante es la de Ifigenia, la hija del rey Agamenón. Según la leyenda, Artemisa le ordenó a Agamenón sacrificar a su hija para obtener vientos favorables para que su flota navegara hacia Troya. En algunas versiones del mito, Artemisa salva a Ifigenia en el último momento y la lleva a Táurica. 5. La festividad de Braurón, celebrada en honor a Artemisa, involucraba a niñas que participaban en una recreación ritual de una caza de osos. Esto simbolizaba la conexión de la diosa con la vida salvaje y la naturaleza. 6. Los sacrificios humanos no eran la norma en todos los cultos a Artemisa. En muchas partes de Grecia sus rituales eran más benignos, involucrando la ofrenda de animales, frutas y otros sacrificios no humanos. 7.
El aspecto oscuro del culto a Artemisa nos recuerda la naturaleza compleja y a menudo contradictoria de la religión griega antigua, donde los dioses y diosas podían ser tanto benevolentes como terroríficos. Las historias de estos rituales y sacrificios destacan el miedo y la reverencia que los antiguos griegos sentían por sus deidades. Sirven como un crudo recordatorio de hasta dónde llegaban los humanos para apaciguar a lo divino. ¿Qué pensáis de estos rituales? ¿Creéis que reflejan la verdadera naturaleza de la diosa Artemisa? Compartid vuestras ideas en los comentarios a continuación y no os perdáis nuestro próximo vídeo donde descubriremos más historias terroríficas y oscuras de la mitología griega. No os lo perdáis. Al adentrarnos en las sombras de la mitología griega, nos encontramos con una de las criaturas más aterradoras y sedientas de sangre jamás imaginadas: la lamia. Se decía que estos demonios nocturnos acechaban en la oscuridad, cazando niños con una insaciable sed de sangre. El origen de la lamia está envuelto en misterio y tragedia. Según la leyenda, Lamia fue una vez una hermosa reina amada por Zeus. Sin embargo, Hera, cegada por los celos, maldijo a Lamia, condenándola a perder a sus hijos. Enloquecida por el dolor y la ira, Lamia se transformó en un ser monstruoso, condenada a cazar para siempre a los hijos de otros para intentar apaciguar su interminable dolor. Las lamias eran temidas no solo por su grotesca apariencia, sino también por sus horribles habilidades. Podían cambiar de forma, apareciendo como hermosas mujeres para atraer a víctimas desprevenidas. Una vez que su presa estaba a su alcance, revelaban su verdadera y aterradora forma y se alimentaban de la sangre de los inocentes. En algunas versiones del mito, las lamias eran representadas con la parte inferior del cuerpo serpentina, lo que acentuaba aún más su conexión con el inframundo y su papel como precursoras de pesadillas. Se decía que sus ojos eran tan espantosos que podían causar locura a aquellos que los miraban. El miedo a las lamias estaba tan arraigado en la sociedad griega antigua que los padres usaban cuentos de estos demonios para asustar a sus hijos y que fueran obedientes. La sola mención de una lamia era suficiente para provocar escalofríos incluso al guerrero más valiente. ¿Pero qué tienen estas criaturas que resuena tan profundamente con nuestros miedos más primitivos? ¿Es la pérdida de la inocencia, la perversión de la maternidad o la encarnación de nuestras pesadillas más oscuras? Las lamias sirven como un escalofriante recordatorio de la delgada línea entre la belleza y el horror, el amor y la venganza. Entonces, ¿qué piensan de la lamia? ¿Representan la pesadilla definitiva o son simplemente un reflejo de los rincones más oscuros de la psique humana? Compartan sus pensamientos en los comentarios y no se pierdan nuestro próximo vídeo donde descubriremos historias aún más aterradoras y oscuras de la mitología griega. No se lo pierdan. Adentrándonos en las sombras de la mitología griega, nos topamos con una de las criaturas más aterradoras y sanguinarias jamás imaginadas: la lamia. Se decía que estos demonios nocturnos acechaban en la oscuridad, a la caza de niños con una sed insaciable de sangre. El origen de la lamia está envuelto en misterio y tragedia. Cuenta la leyenda que Lamia fue una vez una hermosa reina amada por Zeus. Sin embargo, Hera, cegada por los celos, maldijo a Lamia, condenándola a perder a sus hijos. Enloquecida por el dolor y la ira, Lamia se transformó en un ser monstruoso, condenada a cazar por siempre a los hijos de otros para calmar su interminable dolor. A las lamias se las temía no solo por su grotesca apariencia, sino también por sus horribles habilidades. Podían cambiar de forma, apareciendo como mujeres hermosas para atraer a víctimas incautas. Una vez que su presa estaba a su alcance, revelaban su verdadera y aterradora forma y se alimentaban de la sangre de los inocentes. En algunas versiones del mito, se representaba a las lamias con la parte inferior del cuerpo serpentina.
lo que acentuaba aún más su conexión con el inframundo y su papel como precursoras de pesadillas. Se decía que sus ojos eran tan espantosos que podían enloquecer a quienes los mirasen. El miedo a las lamias estaba tan arraigado en la antigua Grecia que los padres usaban cuentos de estos demonios para asustar a sus hijos y hacerlos obedecer. La sola mención de una lamia bastaba para provocar escalofríos incluso en la espalda del guerrero más valiente. ¿Pero qué tienen estas criaturas que resuena tan profundamente con nuestros miedos más básicos? Es la pérdida de la inocencia, la perversión de la maternidad o la encarnación de nuestras pesadillas más oscuras. Las lamias nos recuerdan, de forma escalofriante, la delgada línea que separa la belleza del horror, el amor de la venganza. ¿Qué opinan de la lamia? ¿Representan la pesadilla definitiva o son simplemente un reflejo de los rincones más oscuros de la psique humana? Compartan sus opiniones en los comentarios y no se pierdan nuestro próximo vídeo, donde descubriremos historias aún más aterradoras y oscuras de la mitología griega. No se lo pierdan. Escena 10. El Pozo del Tártaro, el abismo más temido del inframundo. Emoción. 5. Música. Inquietante, ominosa, suspense. Imaginen un lugar tan terrible, tan horripilante, que incluso los dioses le temían. Un lugar peor que el Hades, donde los criminales más atroces sufren por toda la eternidad. Este es el Tártaro, el abismo más temido del inframundo. En la mitología griega, el Tártaro no es solo un lugar, sino la personificación del pozo más profundo y oscuro del inframundo. Se encuentra muy por debajo del Hades, un reino de tormento y desesperación sin fin. Los condenados al Tártaro eran lo peor de lo peor. Titanes que desafiaron a los dioses, humanos que cometieron crímenes indescriptibles e incluso dioses caídos en desgracia. Los castigos en el Tártaro eran tan variados como crueles. Sísifo, el astuto rey que engañó a la muerte, fue condenado a empujar una roca cuesta arriba para que volviera a rodar abajo cada vez que se acercaba a la cima. Tántalo, que traicionó a los dioses, fue condenado a la eterna hambre y sed, con comida y agua siempre fuera de su alcance. Las Danaides, que asesinaron a sus maridos, fueron obligadas a llenar eternamente una vasija sin fondo con agua, una tarea imposible de completar. El Tártaro era un lugar de agonía incesante, donde el tiempo perdía todo significado y la esperanza era un concepto olvidado. El aire mismo estaba cargado de desesperación y los gritos de los condenados resonaban sin cesar en la oscuridad. Pero el Tártaro también servía como un sombrío recordatorio de las consecuencias de desafiar el orden divino. Era un lugar donde la justicia, por dura que fuera, se impartía sin piedad. La existencia del Tártaro nos habla de nuestros miedos más profundos al castigo y la retribución. Nos reta a considerar la naturaleza de la justicia y el precio de la transgresión. Al final, el Tártaro no es solo una construcción mitológica, sino un reflejo de la condición humana, un lugar donde nuestros miedos más oscuros y nuestra culpa más profunda se manifiestan con toda su fuerza. ¿Qué opinan del Tártaro? ¿Es un castigo justo para los malvados o la encarnación de nuestras pesadillas más aterradoras? Háganoslo saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse para más historias escalofriantes desde las profundidades de la mitología griega. Mientras continuamos nuestro viaje por los rincones más oscuros de la mitología griega, nos topamos con las terroríficas y seductoras criaturas conocidas como las empusas. Estos espíritus vampíricos eran sirvientes de Hécate, la diosa de la brujería, y sus historias son tan horribles como fascinantes. 1. Se creía que las empusas eran cambiaformas, capaces de transformarse en mujeres hermosas para atraer a hombres desprevenidos. Una vez que sus víctimas estaban a su alcance, revelaban sus verdaderas formas monstruosas y les drenaban la vida. 2. Estas mujeres demoníacas tenían una pierna hecha de bronce y la otra de burro, lo que aumentaba su apariencia aterradora y de otro mundo.
Se decía que esta peculiar característica era una marca de su origen sobrenatural. 3. Las empusas no eran simplemente depredadoras físicas. También tenían la habilidad de perseguir y atormentar a sus víctimas en sus sueños, haciendo que se consumieran por el miedo y la falta de sueño. 4. El nombre empusa en sí mismo se deriva de la palabra griega empinain, que significa atrapar o devorar. Esto destaca su papel principal como cazadoras implacables que atrapaban a los hombres mediante la seducción y luego devoraban su fuerza vital. 5. En algunos mitos, las empusas eran consideradas hijas de la misma Hécate, lo que consolidaba aún más su conexión con las artes oscuras y el inframundo. A menudo se las representaba como sus leales y temibles secuaces. 6. Una de las historias más famosas que involucran a una empusa proviene de la comedia Las ranas de Aristófanes, donde el dios Dionisio se encuentra con una empusa en su viaje al inframundo. El encuentro es a la vez aterrador y humorístico, mostrando la naturaleza dual de estas criaturas en la mitología griega. 7. El miedo a las empusas estaba tan profundamente arraigado en la cultura griega antigua que a menudo se las invocaba en maldiciones y amuletos protectores. La gente creía que invocar el nombre de Hécate podía protegerlos de estos seres de pesadilla. Las leyendas de las empusas sirven como un escalofriante recordatorio de los peligros que acechan en las sombras y del delgado velo entre la belleza y el horror. Son un testimonio de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y de los miedos que nos han perseguido durante siglos. ¿Qué piensan de las empusas? ¿Representan la femme fatale definitiva o son simplemente un reflejo de nuestros miedos más profundos a la seducción y la muerte? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación y estén atentos a nuestro próximo vídeo, donde profundizaremos aún más en los aterradores mitos de la antigua Grecia. No se lo pierdan. Adentrémonos en las sombras de la mitología griega, donde descubriremos la escalofriante realidad del infanticidio, una práctica inquietantemente común en algunas polis. 1. En la antigua Grecia, el infanticidio era una práctica habitual en ciertas ciudades. Las razones tras esta terrible costumbre estaban profundamente arraigadas en las normas sociales y culturales. 2. Los bebés que nacían con deformidades o enfermedades eran a menudo abandonados en lugares remotos. Estos pequeños eran dejados a su suerte, expuestos a la intemperie o a ser presa de animales salvajes. 3. En Esparta, los recién nacidos eran examinados por los ancianos y aquellos considerados débiles eran desechados. Esta práctica brutal formaba parte de su búsqueda de una sociedad fuerte y resistente, donde solo los más fuertes sobrevivían. 4. El infanticidio también se usaba como método de control de la población y para asegurar la pureza del linaje familiar. En un mundo con recursos limitados, esta sombría práctica era vista como un mal necesario. 5. A pesar de su brutalidad, algunos filósofos griegos como Platón y Aristóteles justificaban el infanticidio en ciertos contextos. Argumentaban que era una solución práctica a los problemas sociales, un reflejo de la dura realidad de la vida en la antigua Grecia. La práctica del infanticidio nos recuerda las medidas extremas que las sociedades antiguas tomaban para mantener sus ideales y asegurar su supervivencia. Es un testimonio de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y las duras realidades que enfrentaban quienes vivían en un mundo gobernado por tan sombrías costumbres. ¿Qué opinan ustedes de esta terrible práctica? ¿Refleja la crueldad de las sociedades antiguas o es un crudo recordatorio de lo que los humanos son capaces de hacer para sobrevivir? Compartan sus opiniones en los comentarios y no se pierdan nuestro próximo vídeo, donde seguiremos explorando los aterradores mitos de la antigua Grecia. No se lo pierdan.